Ya. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Martín Guillermo Peque, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, de la Facultad de Derecho. Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde, agradeciendo a Dios y a ustedes por su presencia. En esta segunda charla de proyección social he querido tratar un tema muy importante también, denominado o llamado derecho sucesorio. ¿Qué entendemos por derecho sucesorio? Derecho sucesorio es aquella normativa que va a regular lo que va a pasar tras la muerte de una persona, ¿no? Y la regulación es de forma individual, no en conjunto. Dentro de nuestro aparato normativo, dentro de nuestro Código Civil, el derecho sucesorio está normado en el libro 4 del Código Civil, el cual contiene 220 artículos respecto a este tema, ¿no? En donde nos informa de forma clara y concisa y precisa cuáles son las condiciones y las características para que una persona pueda heredar. Los elementos dentro del derecho sucesorio son 4. Tenemos al titular, que es el testador o el causante. Tenemos a los sucesores, quienes van a heredar del titular o del causante. Tenemos la herencia y tenemos el título hereditario. ¿De qué maneras podemos heredar? De dos formas podemos heredar, ¿no? De manera testamentaria o de manera legal o intestada. La sucesión testamentaria es la que se da a través de testamento y se manifiesta de forma clara la voluntad del titular. Aquí en la sucesión testamentaria encontramos a los herederos forzosos y a los legatarios. Los herederos forzosos son los hijos, los padres y el cónyuge. Y los legatarios son un tercero que el testador cree conveniente también agenciarles de algún bien. En la sucesión legal o intestada se va a dar cuando no existe testamento o el testamento es declarado nulo o ineficaz totalmente, y para que puedan heredar se tiene que recurrir a la figura de la sucesión intestada, que está amparada en el artículo 816 del Código Civil, el cual nos muestra una línea de hereditario, ¿no? de quiénes son los que están en primer orden, segundo orden, tercer orden para heredar. De acuerdo al artículo 816 del Código Civil, en primer orden están los hijos, en segundo orden están los padres, en tercer orden está el cónyuge, en cuarto orden están los hermanos, en quinto orden están los tíos y en sexto y último orden están los primos. Para hacerlo de una manera más dinámica esta charla, voy a presentar algunos casos para poder entender un poco mejor, ¿no? Debido a que el tema de derecho sucesorio es muy amplio. El primer caso es el siguiente. Imaginemos, Raúl es casado, tiene 3 hijos y solo tiene una casa a su nombre, ¿no? Raúl es casado y tiene 3 hijos. Raúl tiene una casa a su nombre. La pregunta es, ¿puede Raúl donar o vender su casa a un tercero? ¿Ustedes creen que Raúl puede vender, estando casado y teniendo 3 hijos? ¿Raúl puede vender o donar su bien a un tercero? No está casado. No. Muy bien. Bueno, la ley no dice ni impide que Raúl pueda vender o donar su bien, ¿no? Porque es un bien propio. Es como si nosotros nos compráramos un reloj, el reloj es nuestro, ¿no? Y el reloj lo podemos regalar, lo podemos donar o lo podemos vender a quien nosotros queramos. De igual manera, Raúl puede hacer con su casa lo que él quiera. Siempre y cuando haya adquirido antes del matrimonio. La sociedad de gananciales es distinta, hay que diferenciar. Una cosa es la sociedad de gananciales, está amparada en el derecho de familia. El derecho de familia está arriba y el derecho sucesorio está abajo. Imaginemos una línea recta, el derecho de familia arriba y, sin ser menos importante, el derecho sucesorio. ¿Por qué esa diferencia? Porque el derecho de familia es en vida y el derecho sucesorio ya es después de fallecer, ¿no? Entonces el derecho sucesorio o el testamento se apertura una vez fallecido el titular, ¿no? En este caso, Raúl puede hacer con su casa lo que él quiera, ¿no? Claro que, como decían, con respecto a las sociedades gananciales, si él quisiera vender o donar, necesitaría de la firma o de la autorización de su cónyuge para poder hacer también con el bien lo que ellos crean conveniente.
En otro segundo caso, ¿no? Aquí Raúl puede hacer lo que quiera. En otro segundo caso, imaginemos, Raúl es soltero, ¿ok? Raúl es soltero, pero viene conviviendo con Rosa más de 5 años, ¿ok? Viene conviviendo con Rosa más de 5 años. Raúl tiene 3 hermanos, no hijos, sino hermanos. 3 hermanos. Sus padres de Raúl han fallecido, ¿no? Este es su conviviente y estos son sus hermanos de Raúl. Padres no tiene, tampoco tiene hijos. Posteriormente Raúl muere, ¿no? Entonces queda viva su conviviente y sus 3 hermanos. De esas dos posibilidades, ¿quiénes heredan o quién hereda? ¿Quiénes creen ustedes? No, conviviente. Conviviente. La conviviente, los convivientes. Hay posiciones en que la conviviente y los hermanos, ¿no? ¿Sí? Porque recordemos que el 816 del Código Civil nos dice que en primer orden están los hijos, en segundo orden los padres, en tercer orden cónyuge, en cuarto los hermanos, en quinto los tíos y en sexto los primos. No hay hijos, no hay del primer orden. Del segundo orden, padres, tampoco hay. Del tercer orden, parece que hay, ¿no? Y del cuarto orden también. Recordemos que si hubiese del primer orden, desplaza a los demás y le da solo. Del segundo orden, del mismo modo. ¿Verdad? Pero, así viene el pero. El 816 nos dice que el que hereda es el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho. De la unión de hecho. Y no el integrante sobreviviente de la convivencia, ¿no? Ojo con esa figura, ¿no? El 816 nos dice que quien hereda es el integrante sobreviviente de la unión de hecho y no el integrante sobreviviente de la convivencia, ¿no? Entonces, en ese caso, para que mi convivencia pueda ser reconocida como una unión de hecho, tengo que ir a los registros públicos para que en los registros personales de registros públicos, a través de una partida registral, se registre mi unión de hecho. En ese caso, en la partida registral tendría que decir que Raúl y Rosa son miembros de una unión de hecho. De allí recién, cuando se transforma mi convivencia en una unión de hecho, Rosa tendría derecho a heredar. Así yo o cualquiera de los presentes conviva con una persona 10, 20, 30 años, este conviviente no tiene derecho a heredar, no está amparada por la ley, porque el 816, como les digo, dice el cónyuge o el miembro sobreviviente de la unión de hecho. Y la convivencia no es una unión de hecho, ¿verdad? Pero la pregunta se cae en maduro. ¿Qué podría hacer Rosa? ¿No? Porque ella puede decir, yo he convivido con Raúl más de 5 años. No tiene que demostrar. Lo tiene que demostrar, ¿no? Tendría que presentar una demanda de reconocimiento de unión de hecho. Luego de presentar la demanda de reconocimiento de unión de hecho, tendría que demandar a los hermanos. Porque al no haber herederos del tercer orden, porque Rosa no es cónyuge, heredarían directamente los hermanos, como cuarto orden sucesorio, ¿verdad? Entonces, después de que se le reconoce a Rosa su unión de hecho, ella tendría que entablar una demanda de petición de herencia contra los hermanos, ¿no? Para que también se le agregue a la sucesión. Pero es un tema un poquito más complicado, porque mientras dura el proceso de Rosa, los hermanos ya se hicieron de los bienes, ¿no? Ya se hicieron de los bienes. Entonces ellos pueden vender o pueden hacer con los bienes lo que ellos crean conveniente, ¿no? Pero siempre y cuando el esposo no haya dejado ningún papel, nada. Recordemos, en eso ya lo vamos a ver en los casos más adelante, ¿no? El tema aquí es que si el conviviente tiene derecho o no a la herencia. Y en este caso el conviviente no tiene derecho a ningún tipo de herencia, sino el que está reconocido por unión de hecho. Por eso la recomendación de los especialistas en esos temas, pero con sentencia judicial, yo puedo decir lo que yo quiera, pero la sentencia judicial me da un título, ¿no? Donde yo puedo demostrar, mira, sí, ahora reconóceme dentro de la sucesión. Claro, eso es exactamente. Exactamente. Casa, en fin. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está bien. Sí, está entendido. Sí está entendido, ¿no? Un tercer caso.
Creo que con los casos lo podemos entender de una mejor manera, ¿no? Veamos. José tiene 3 hermanos. José tiene 3 hermanos. Tiene a su papá y a su madre viva. Su papá y su madre viva. No tiene hijos, pero se encuentra casado con María. Casado con María, 3 hermanos, sus padres vivos. ¿No? Recordemos que el primero desplaza a todos, el segundo desplaza a todos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, en este tercer caso, José tiene 3 hermanos, está casado con María y tiene a sus padres vivos. Posterior a eso, José muere. ¿Qué pasa con los bienes de José? ¿Quiénes heredan en ese caso, no? La esposa. Los padres, ¿no? La esposa. La esposa está casada. Pero están en el segundo orden los papás. No. Miren, tenemos del primer orden, no tenemos, ¿no? Hijos. No hay. Del segundo orden, Sí hay. serían los padres, sí, tenemos. Sí tiene. Del tercer orden, El tercer orden, que es la cónyuge. que es la cónyuge, porque aquí se dice la cónyuge porque está casada, ¿no? Entonces sí tenemos, ¿verdad? Entonces, José muere. ¿De quién es la herencia? ¿O a quién le pertenece la herencia ya? Los A padres. los padres. A los padres. Que los tendrá a cargo José. Ustedes dicen a los padres, Yo digo la esposa. ¿no? Entonces, recordemos, este es José, en primer orden están los hijos, de forma ascendente están los padres, colaterales está el cónyuge. Pero en este caso, y de acuerdo a lo que dice la ley, es verdad que el primero y el segundo desplazan, pero el tercero concurre con el primero o el segundo, ¿no? Al no haber del primer orden, hay del segundo, que son los padres, Claro. ¿verdad? Entonces, como hay del segundo y del tercero, de acuerdo a lo que dice la ley y la regla, el tercero concurre con el segundo y se van a dividir la herencia en igual condición, ¿no? Entonces, aquí tenemos que siempre va a estar el tercer orden, que es el cónyuge, va a concurrir con los hijos o con los padres, ¿no? Porque muchas veces se entiende o se piensa que cuando hay cónyuge y hay padres, todo va a ser para la cónyuge, y eso no es así, ¿no? Es mitad, mitad. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. Digamos que ya una persona X ya tiene un bien. Si no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene nada, ¿cómo se va a hacer el bien? Muy bien. Esta pregunta la vamos a tocar ahorita en este siguiente ejemplo. En el cuarto ejemplo que tenemos a María. María, la señora María. María tiene 2 hijas, Laura y Ana. María tiene un bien, tiene una casa. Esta es su casa. Este es su casa de María, ¿no? Esta es su casa de María. Y le da como adelanto de legítima, o sea, le da su casa a Ana. Y ahora, Y Laura se queda en el aire, ¿no? Entonces, la pregunta es, si María le ha dado su casa a Ana como adelanto de legítima, ¿qué puede hacer Laura? ¿Qué podría hacer Laura ahí en ese caso? Demandar. Enjuiciarla. Demandar. Enjuiciarla. te Demandarla. ponen un documento, ¿no? De- Demandarla, que también es hija y tiene derecho. También tiene derecho. Muy bien. Recordemos lo del primer caso. Mientras esté en vida, recordemos que María está viva. Claro. Y mientras esté viva, María puede hacer con su bien lo que ella quiera. En este caso, Laura nada podría hacer, ¿no? Porque ya María, mientras esté viva, le puede dar la casa a Ana, ¿no? Yo pensé que había No, fallecido. Está viva. pues, Está viva, María está viva. Mientras esté viva, su caso puede estar con Ana y no hay ningún problema. Recordemos No es la también, cosa. y hay que hacer precisión también, de que todo este tipo de donaciones o adelantos de legítima tienen que hacerse a través de una escritura pública. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasaría? Ahora sí, ¿qué pasaría si María muere? Ahora sí, ¿qué podría hacer Laura, no? Ahí demanda, pues. Ahí demandaríamos, ¿no? Sí. Demandaríamos. De acuerdo al artículo 725, nos menciona que si el titular o el causante tiene hijos o cónyuge, la parte disponible
es de un tercio. ¿Qué es la parte disponible? Que cuando el titular muera, ese tercio él lo puede dejar a quien quiera, a quien él quiera. Recordemos que existen herederos forzosos, que sí o sí van a recibir algo de la herencia, algo de la legítima, que son los hijos, los padres y el cónyuge. Esos son los herederos forzosos y van a recibir parte de la herencia sí o sí. Imaginemos este caso, ¿no? María muere. De su casa, solamente un tercio es disponible, que ella puede dejarle a quien quiera. Y el resto tendría que dejarle entre Laura y Ana, ¿no? Sí. Esto es porque Laura, María tiene hijos. Si María no tiene hijos y solamente tiene padres, sería el 50%. O sea, ya esta casa, la mitad sería para quien ella desee y la otra mitad para sus herederos forzosos. ¿Bien? Porque tiene padres nada más. Ahora la pregunta, si no tuviera nada, ni padres, ni hijos, ni nada, entonces la parte disponible sería el 100%, ¿no? Entonces ese 100% podría hacer ella lo que quiera, ¿no? Podría dejárselo a quien ella desee. En este caso, María tiene hijos, tiene 2 hijas, y la parte disponible nada más es un tercio nada más. Entonces en este caso María muere. ¿Y Laura qué podría hacer Laura en esa situación? Demandar. La demanda pues para... Demandar, ¿verdad? Porque es un heredero forzoso, ¿no? Claro, ella es una heredera forzosa, ¿no? Ella sí o sí le toca parte de la legítima, ¿no? Que es esta, la legítima. Ahora veamos, todo esto es la herencia, ¿ok? Tanto el tercio como la legítima es la herencia. Esta es la legítima, así se le denomina, legítima. Entonces, hay 2 situaciones acá. En este caso, si María, hablamos ahorita de la dispensa de colación y sin colación. Si María ha dejado su casa sin dispensa de colación, entonces Laura podría plantear una demanda, ¿no? Y solicitar que se le restituya lo que le corresponde a ella como legítima, ¿no? ¿Qué quiere decir la dispensa de colación o sin dispensa de colación? Que este tercio también entra a ser parte de la legítima, ¿no? O sea, este tercio más esto de acá va a ser un total de 100%. Entonces Laura y Ana se van a dividir 50-50. Ese es sin colación, así se denomina, sin colación. ¿Qué quiere decir? Que este tercio regresa a la masa hereditaria. Ana tiene el deber de restituir el bien a la masa hereditaria, o sea, toda la casa, ¿no? Ese es sin dispensa de colación. Entonces, en este caso, Laura plantea su demanda y Ana tendría que devolverle el 50%. ¿Qué pasaría si Ana ya vendió el bien? ¿Todo? Si toda la casa ya la vendió, Tendría que darle el dinero. Dinero, pues. ¿verdad? Tendría que darle el dinero. ¿Cuánto valdría la casa? Hablamos de un valor económico y ese valor económico se determina cuando muere el titular. Yo no podría comprar la casa a 100 soles, supongamos, pero cuando muere el titular, digamos, valía 1000 soles. Sobre ese valor, Laura tendría que solicitar la parte que le corresponde, ¿no? Entonces entendemos que sin colación, este tercio vendría a ser un total, ¿no? Todo. Ahora veamos con dispensa de colación. Con dispensa de colación, la voluntad de María fue dejarle la casa a Ana, ¿verdad? Entonces, como fue su voluntad, ese tercio sí o sí le va a corresponder a Ana. Ya Laura no podría hacer nada sobre ese tercio. Entonces, Ana podría pelear solamente por lo restante. Supongamos que este tercio es el 33.3% de la casa. Entonces, Ana tendría que luchar para dividir el 66.6%. ¿No? Entonces, a Ana le correspondería el 33.3% y a Laura le correspondería el 33.3% y a Ana le correspondería el 66.6%, ¿no? Porque sí o sí ya su madre le ha dado lo que ella, el tercio de libre disponibilidad, ¿no?
En vida. En vida de al lado. Se hace de forma testamentaria, eso es de forma testamentaria, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, ninguno. todo está claro. ¿Sí? También Otra. puede ser como si fuese una venta. Si Mamá, si María digamos, si María le vendió el bien a Ana, ya no habría bien a heredar, ya saldría del régimen de la herencia, pues ese bien ya no existiría y Laura ya no tendría nada que heredar, Ajá. ¿no? Entonces, porque siempre se dan la adelanto de legítima, pero el adelanto de legítima se toma como una donación, ¿no? Mi madre me ha donado tanto, pero siempre se respeta la legítima. Yo te puedo dar toda la casa, pero cuando tú fallezcas, bueno, yo voy a luchar como hijo, voy a luchar porque como hijo me corresponde una parte de esa casa, ¿no? Recordemos que el derecho sucesorio y la apertura de testamento van a hacer efecto recién cuando fallezca el titular, Sí. ¿no? Un quinto ejemplo. Dice, si recibí un anticipo de legítima con dispensa de colación, ¿quiere decir que ya nadie me va a pedir que le devuelva el bien o el valor del bien? Recuerden que la dispensa de colación es que el tercio, sí o sí, me corresponde porque me lo dejaron así, ¿no? Por testamento. Ujú. La pregunta es, si recibí un anticipo de legítima con dispensa de colación, ¿quiere decir que nadie me exigirá la devolución del bien o de su valor? ¿Ustedes qué dicen? No, porque hay un testamento, ¿no? Se supone que ese tercio es disponible, ¿no? Para el dueño. Ya con esa dispensa, ya ese tercio ya pasa a ella misma. Pero la pregunta es si me pueden solicitar, recordemos que la herencia es toda la casa, Claro. el tercio solamente es este. Sí. Esto entra en colación o no colación, ¿no? Dice la pregunta, si me han dado un anticipo de legítima, Ya. un anticipo de legítima, Con dispensa. con dispensa de colación, O sea, con el tercio. con el tercio, Claro, pues. quiere decir que nadie me va a pedir. No, yo creo que no. Ya no, Ya ¿eh? ella pues también, yo creo que ella también tendría que demostrarlo, ¿no? Con papeles, todo el todo Claro. eso, ¿no? Sí me podrían pedir, porque lo que queda es la legítima, ¿no? Recordemos, un tercio es la porción disponible si tengo hijos, y el resto es la legítima, que sí o sí le toca a los herederos forzosos. Entonces, si me dan un bien con dispensa de colación, esto de aquí ya no entra en discusión. El resto. Lo que entra en discusión es la legítima, ¿no? Entonces sí me podrían exigir la devolución de la parte correspondiente, ¿no? O en su caso, el valor económico. Recuerden, valor económico, ¿no? Es así, ¿no? Un sexto caso dice, este también es un caso interesante, ¿no? Juan emite un testamento e instituye sus bienes entre su cónyuge. Ojo, cónyuge, está casado, ¿no? Está casado. Entre su cónyuge y sus dos hijos. Dividiendo entre los dos sus bienes. O sea, para ambos, para el cónyuge y para los hijos, ha dividido sus bienes en testamento. En testamento. La pregunta es, Juan se divorcia y luego muere. ¿Qué pasa con el testamento? ¿Qué pasa con sus bienes? Juan se divorcia del cónyuge, pero muere. Le pertenece a Los hijos, a nomás, la pues. cónyuge. A porcentaje. Si hay un testamento, Ya está anulado ese vínculo. no, pero el vínculo, pero si hay un testamento le corresponde igual a la esposa. Claro, ya. Te- Ya no es esposa ya. José dejó ese testamento, ya no pudo cambiarlo. Ya no pudo cambiarlo José ya. Por eso, si hay ese ya Y ella igual. Al reclamar el bien tiene que presentar su papel de matrimonio, pero ya está divorciada. Pero se supone que en el testamento figura, por ejemplo, yo le dejo a Verónica Carrera, ¿no? Ya. Le dejo
si ella figura en el testamento, entonces lo va a reclamar, ¿no? Claro. No necesariamente dice a mi cónyuge. El testamento ya. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Yo digo que sí le Si corresponde. declaran el nombre en el testamento, no hay nada que hacer. Pero si no lo declara y dice mi esposa, que ya no es esposa, no. Muy bien. En este caso también entra a tallar acá la interpretación de los testamentos que va de la mano con la voluntad. Recordemos que el testamento muestra la voluntad del testador o del causante, ¿no? Y la voluntad del testador o causante fue dejarle a su cónyuge, ¿no? En nuestro sano juicio y sin ánimo de emitir un prejuicio en contra de nadie, ¿alguien de los presentes dejaría como herencia un bien a un ex? No. Nadie. No. ¿No? Entonces ahí entra a tallar la interpretación de los testamentos, ¿no? Que va de la mano con la voluntad del testador. En ese caso, ya no tendría nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se da la figura de la caducidad de la cláusula testamentaria, ¿no? Esa cláusula testamentaria queda sin efecto. Ojo, el testamento es válido, ¿ah? Sí. El testamento es válido porque se ha cumplido con los requisitos de ley, que son los testigos, que son el notario, que son la capacidad del testador. Todos esos requisitos se han cumplido. Por lo tanto, el testamento es válido, pero es ineficaz respecto a la excónyuge, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una caducidad de la cláusula testamentaria, ¿no? Entonces, en ese caso solamente tendrían derecho a heredar los hijos, exactamente, ¿no? Este tema de derechos sucesorios es un tema amplio y como lo comenté en el principio, son cerca de 220 artículos que tiene el cuarto libro, ¿no? El derecho sucesorio, por eso es necesario que vaya de la mano con el derecho de familia, con estos temas, porque muchos pensamos, bueno, yo voy a vender la parte que me corresponde, ¿no? Y mi mamá y mi papá están vivos, pero yo quiero vender, y eso no es, porque no han nacido todavía los derechos sucesorios mientras los padres o el titular o el dueño del bien está vivo. Dentro también de esta rama del derecho también tenemos lo que se llama la indignidad, ¿no? Nosotros como dueños del bien podemos declarar la indignidad de algún miembro o de algún sucesor. Claro. Tenemos la indignidad y tenemos la desheredación. La indignidad abarca a todos los sucesores. Por ejemplo, Juan tiene un hijo, lo puede declarar indigno. ¿Por qué lo puede declarar indigno? Según las reglas del Código Civil, la indignidad se da cuando, por ejemplo, el hijo o el sucesor ha atentado contra el titular del bien, ¿no? Ha injuriado contra el titular del bien, o lo ha forzado a redactar el testamento, o lo ha impedido de redactar el testamento. En violencia familiar, exactamente, en violencia familiar también se le puede declarar indigno, ¿no? Entonces, se puede hacer vía testamentaria o se puede hacer vía escritura pública, ¿no? La declaración de indignidad. También la indignidad puede haber el perdón de parte del titular, ¿no? Puede haber el perdón, ya no lo declaro indigno. Pero supongamos, ¿qué pasa? Él es el titular de los bienes, él es el hijo y ellos son los nietos. Lo declararon indigno al hijo. ¿Qué pasa con los bienes o con esa parte que le correspondía al indigno? Ya los otros hijos Recordemos, miren, hermanos, abuelo, tiene hermanos. hijo y nieto. Pasa Claro, tiene hermanos. Pasa a los hermanos. Tiene hermanos. Pasa a los otros hermanos. Tiene hermanos. Pasa a los otros hermanos. Lo que dice el código, que los nietos, en representación a su padre, podrían heredar la parte que le correspondía, ¿no? Entonces, esa porción del bien, esa indignación no la indignación, dice el Código Civil, que no es llega personal. a los nietos en ese No. caso, ¿no? Es personal, dice el Código Civil. Es personal. Entonces, sobre eso solamente recae sobre una persona, sobre un digno, ¿no? Valgan verdades también que dentro de nuestra normativa los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos derechos hereditarios, ¿no? Es un tema amplio, ya habrá oportunidad de tocar temas más partes sobre el derecho sucesorio. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia y Dios mediante estaremos tocando más temas interesantes para bienestar y para conocimiento también, ¿no? ¿Alguna pregunta para finalizar? No, ninguna, todo claro. Está todo claro.
Sí. Bueno, Al muchas menos gracias. cosas que no, yo no sabía ya Ah, tú bien. he aprendido para algún día, pues, ¿no? Claro, algún día tenemos algún bien, lógicamente. Gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando en una próxima charla, Dios mediante. Ujú. Gracias. Hasta luego.